Hola, buenos días a todos. Otra vez estamos acá en la segunda charla de Actualices en Casa. En estas charlas donde nosotros acompañamos a los contadores, a los administradores, abogados y a toda la comunidad en general en estos días de cuarentena. Porque si yo me cuido, tú te cuidas y vamos a cumplir con los decretos nacionales. Vamos a estar confinaditos y guardaditos y acompañaditos con Actualícese. Esta segunda charla súper interesante tenemos a un invitado muy querido por nosotros, el doctor Harvey Rincón Ríos. El doctor Harvey Rincón es abogado, es doctor en Derecho, magíster en Derecho Público, en Derecho Privado, Administrativo, Financiero, en Comercio Exterior, Economía Internacional, certificado por la OEA para la formulación de estrategias de gobierno electrónico, y se ha desempeñado en múltiples cargos. Por ejemplo, ha sido profesor, es todavía profesor, investigador, vicerrector, conjuez, magistrado, mejor dicho, tenemos un bagaje de experiencia para compartir en esta hora de la última charla de Actualices en Casa. Doctor Harvey Rincón, bienvenido a Actualícese, y doctor José Hernando Zuluaga, buenos días. Bueno, Harvey, mi saludo muy cordial. Volverlo a ver me parece bien interesante y verlo transmitiendo sus conocimientos a el grupo de nuestros escuchas, que son contadores, revisores fiscales, auditores, empresarios, economistas, administradores, abogados, estudiantes, también técnicos y tecnólogos en las áreas de tipo auditoría y tributación, de manera que este acercamiento lo hacemos como un interés de copar un tiempo en este aislamiento obligado en que estamos algunos hasta ahora el próximo 27 y otros que estaremos hasta el 31 de mayo. De manera que, doctor Harvey, me gusta mucho saludarlo. Usted yo sé que está dentro de los que termina la segunda etapa ahora el día 27, de manera que tranquilo. Bueno, por lo menos me van a dejar salir a tomar cafecito. Muy amable, muy agradecido con Hernando, renovando la amistad y los vínculos que no han sido permanentes, pero han sido constantes en el alma. No se me olvida que ustedes fueron los primeros que me apoyaron para que yo me dedicara al derecho privado hace más de 30 años. Ustedes, los contadores, son culpables. Me volvieron decano hace como 30 años de una universidad y pues aquí estoy haciéndole algún daño reflexivo, pensando las diferentes figuras del derecho aplicadas a la contabilidad. Listo. O sea que soy todo de ustedes. Bueno, doctor, entonces aprovecharlo. Nosotros queremos charlar hoy acerca de la incidencia del derecho penal tributario a propósito de todas las normas y las reformas y las cosas que estamos encontrando en este momento por la contingencia que tenemos por la pandemia mundial. Entonces, toda su palabra para que nos cuente qué podemos hacer, qué opina, en fin. Bueno, antes que nada quiero contarles, vengo en una aventura hace ya varios años, desde el 2015, en el propósito de construir un material sobre derecho penal tributario, de dónde nace la inquietud. Yo no soy penalista y quiero contar dos aventuras que me han costado más tiempo y mucho amor, porque siendo privatista, toda mi formación fui decano de Ciencias Económicas siendo abogado, y toda mi formación va encaminada al derecho económico. Todo lo que he estudiado, que ha sido bastante apoyado por las universidades, que todos me lo han pagado, las instituciones, ha sido encaminado a seguir siendo abogado, pero abogado dedicado al derecho financiero y económico. En ese marco, pues vengo publicando además de 35 años el libro de sociedades y estando dedicado a la asesoría privada, a los licores, al tema que tiene que ver con contratación pública y privada. He desarrollado los libros que he publicado y las tesis doctorales publicadas. Buscando el tema de derecho privado, he ido a parar a dos temas bien interesantes. El derecho tributario, visto desde la óptica, el derecho societario visto desde la óptica tributaria.
fui muy influenciado, y quiero reconocerlo públicamente, por Ignacio Sanín Bernal. El gran libro sobre el derecho visto desde el concepto tributario. Aspiro a que el libro de sociedades que yo vengo trabajando tenga ese acápite adicional del tratamiento tributario, porque una cosa es el lenguaje de las sociedades desde el Código de Comercio y otra cosa es el lenguaje de las sociedades desde la óptica tributaria. Para entrar a decirles que el derecho tributario es un derecho salvaje, es un derecho patán, es un derecho grosero, porque es un derecho de orden público, erga omnes, donde el poder tributario del Estado se impone por encima de cualquier voluntad, y teniendo el poder económico y el poder social y el poder político, logra imponer incluso cosas que, siendo inconstitucionales por conveniencia política, terminen siendo declaradas inconstitucionales, pero decirle que son inconstitucionales dentro de 6 meses. Eso que acaba de suceder de la declaratoria inconstitucional de la reforma tributaria, pero usted es malo, mata 10, pero no lo vamos a condenar sino dentro de 6 meses, como sucedió con la reforma tributaria. Eso es un acto vulgar constitucional. Decir que un acto es inconstitucional, pero que se aplaza la entrada en rigor de la inconstitucionalidad hasta el 1 de enero, es un acto de patanería académica. De entrada, entonces, estoy sentando una posición sobre la grosería constitucional de la Corte Constitucional, y pues el Estado se aprovecha de eso sobre pretexto de no desequilibrar las finanzas públicas. Yo pertenezco a la escuela clásica que considera que el derecho constitucional, a la luz de Hans Kelsen, era la primacía de la ley en un país, pero de entrada fue pisoteada y ratificada pues de la forma como ha sido construida. Desde ese punto de vista, entonces, de entrada me coloco como muy crítico con el primera compartida de pantalla. Hago una reflexión muy fuerte sobre qué pasa con el tema tributario en Colombia, pero lo vamos a procurar meterlo dentro de las teorías que se da, y tengo que hacer una velocidad un poquito alta. Faltando 15 me avisan para yo hacer el broche, por favor, porque yo me entretengo y se me pasa el tiempo. El derecho tributario en sentido clásico es derecho administrativo y se ubica dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador. Debe cumplir unos principios constitucionales. El sistema tributario debe ser equitativo como principio, debe ser irretroactivo, debe respetar el tema de la progresividad y por encima de todo debe ser eficiente. Esto que acabo de describir, la equidad, la progresividad, la eficiencia y la retroactividad, es lo que configura la justicia tributaria. Esta justicia tributaria, hasta la reforma, vamos a hablarlo por presidentes y más que por números, hasta la reforma tributaria de Santos, tenía una principialística básica de criminalidad, definida la política criminal del Estado. Hasta el gobierno de Santos le interesaba al Estado fundamentalmente la persuasión y no la persecución de los contribuyentes. Desde ese punto de vista, todos los métodos de la DIAN eran persuasivos. No es sino que el gobierno se vinculara a la OCDE, y la OCDE, en los marcos de la cooperación internacional contra la criminalidad financiera, le ha impuesto unos parámetros muy fuertes a no solamente el Estado colombiano, sino en general a los países del mundo, con el argumento de que hay que ser transparentes, y es cierto que hay que serlo, y empezar a pelear contra unos modelos fundamentalmente de lucha contra la corrupción. El fenómeno del delito tributario, a la luz de la Organización de Cooperación para el Desarrollo, pertenece al ámbito de la delincuencia económica. Y hay que ser directos por el tiempo también. ¿En qué consiste la delincuencia económica? Si bien es cierto el racionalismo cartesiano
Y el racionalismo que encarna todo el concepto de la Revolución Francesa implicaba todos los principios de las constituciones modernas de la Revolución Francesa para acá. Y esos principios plantean primero pues la separación del tema de Dios, ya no le echemos la culpa a Dios de los males del hombre. El Dios no puede estar involucrado en el Estado, y si Dios no está involucrado en el Estado es laico y toda la normatividad tiene que tener ese carácter. Desde ese punto de vista se definieron los sistemas jurídicos. Nosotros somos un sistema jurídico germano-románico, y entre el sistema jurídico germano-románico pues le damos un respeto y un desarrollo a los principios consagrados en la Revolución Francesa: la democracia, la autonomía de la voluntad y el pacta sunt servanda, y lógicamente un control fuerte del Estado, aunque en el principio los principios liberales conllevaban a la libertad de dejar hacer, dejar pasar, y esto también tenía una conducta desde el punto de vista de los impuestos, porque se fundamenta fundamentalmente en dos cosas. Primero, el Estado es el administrador de todo, el Estado es el que se encarga de equilibrar la sociedad, y entonces los que tienen deben poner más que los que no tienen, y desde ese punto de vista entonces se desarrolla toda la teoría económica prácticamente hasta el siglo XX. Ya el siglo XXI entra, por lo menos en Colombia, más no en los países anglosajones, en Colombia sí se entra el criterio de cambiar simplemente de la persuasión a la persecución, y ya no es suficiente el pago de lo que se debe de impuestos y las sanciones de carácter administrativo, sino que ya es necesario, algunos consideran que es necesario meter a la cárcel a aquellos que violenten el ordenamiento jurídico tributario. Ya no es simplemente pagar una multa, una interrupción, una inhabilidad, sino una pena privativa de la libertad. Esto lleva a partir de, ya lo indico, de 1980, de la Comisión Redactora del Código Penal del 80, empezaron a intentar penalizar la conducta tributaria evasiva y elusiva, y entonces empezaron a construir toda la teoría de la persecución en el ordenamiento jurídico colombiano. En el proceso de persecución ha entrado un proceso de confusión entre la función administrativa del Estado y la función punitiva del Estado. En la función administrativa, como gran recaudador, ya no solamente persuade, sino que persigue, sanciona e inhabilita desde el punto de vista de la pena privativa de la libertad, y no solamente desde el punto de vista económico. Es decir, que el derecho tributario en la práctica se ha convertido desde el punto de vista sancionatorio en dos dimensiones. Te inhabilita económicamente porque te empobrece, te hace participar y las sanciones son bastante onerosas, y además te aplica la última ratio, el derecho penal tributario. Esa escuela ganó mucha fuerza, y con Néstor Humberto Martínez, que sabe mucho de derecho financiero, que tiene prácticamente la misma formación mía, formación económica para el servicio de las empresas, más que formación penal, porque él también llega al penal para sancionar las conductas privadas ilícitas, para sancionar el no comportamiento correcto de la empresa privada, y desde ese punto de vista entonces Ernesto Humberto, que es prácticamente el que corrige y alimenta moralmente toda la reforma de Santos. Pues bien, la ley 1943 cambia el criterio de persecución por el criterio de intimidación. Y hay una creación nueva en la fiscalía. Imaginen que entran 126 funcionarios solo para dedicarlos al tema tributario, dentro de los cuales hay 30 fiscales delegados, y crean la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, pero entiéndase que realmente no están persiguiendo el tema tributario. De fondo lo que están persiguiendo y se están enmarcando es dentro del ordenamiento de persecución de la delincuencia financiera internacional.
Desde ese punto de vista, lo que verdaderamente se está persiguiendo con ese ordenamiento penal tributario es precisar el origen ilícito de fondos y el lavado de activos. Esa verdaderamente es el fenómeno de fondo y lógicamente quedan subsumidas las conductas eminentemente administrativas tributarias que solamente se sancionaban desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de multas y sanciones de ese orden. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque se ha planteado algo que yo personalmente no comparto, y es que el derecho penal tributario se creó a partir de la ley 1943 de 2018. Allí lo que se creó como capítulo específico del Código Penal fue la omisión del agente retenedor y la omisión de activos que ya existían dentro del ordenamiento, sino que cuando se habla del 434 del Código Penal, voy a desarrollar la asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. Y en ese marco entonces desarrollan el 434A, que es omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, y el artículo 433B, que es la defraudación o evasión tributaria, omisión de ingresos e incluir costos ficticiosos. Lógicamente, con una situación bien particular, siendo un delito de tal connotación y de tal gravedad, en el tema de la segunda conducta propone que la iniciativa para poder que se dé la acción penal la debe tener la DIAN. Es decir, que allí empieza a surgir una desviación del debido proceso porque, y lo anticipo si es que alcanzo a analizarlo, el problema particular que hay es el siguiente. Si usted me va a hablar de respetar el debido proceso porque es un derecho penal, el concepto de la DIAN pierde todo valor, porque si es víctima no puede entregar la prueba plena, y esta plena prueba del ilícito tributario no pudiera estar en cabeza de la DIAN, porque la DIAN, representando la hacienda pública, representando la administración pública, tiene la condición de víctima, y como víctima no es la prueba plena la de ellos para condenar. Tendría que ser una prueba que pudiera ser discutida. En la práctica profesional, los fiscales dan por iniciado o dan por terminado un proceso a partir del informe administrativo de la DIAN, y allí ya hay una desviación del proceso penal porque viola el debido proceso. Una prueba de parte termina siendo la prueba fundamental de condena, y a tal punto que cuando uno va a la fiscalía o va donde el juez le dice a uno, hágame un favor, tráigame el paz y salvo de la DIAN y le doy por terminado el proceso. Allí ya habría, si le voy a aplicar toda la principialística del derecho penal, no puedo aplicar una prueba de parte, le hace prueba de la DIAN como plena prueba para la condena en un delito tributario. Pues bien, y otra situación bien particular, no es el juez, no es el fiscal el que da por terminado el proceso, lo da por terminado el certificado de la DIAN de paz y salvo. Y entonces, ¿qué papel va a jugar el fiscal o el juez si es el certificado administrativo el que dice que se da por terminado un proceso? ¿Por qué? Porque la terminación o extinción de la acción penal tributaria quedó en cabeza del pago. Si hay pago, hay terminación del proceso. Entonces, si esto sucede, señores, pues ¿qué fue lo que pasó? Que estamos hablando de un derecho penal tributario inequitativo, porque de entrada la DIAN es acusador, es parte y la prueba fundamental está en su cabeza. Y allí hay una violación plena del debido proceso. Pues bien, desde el punto de vista de la intención del Estado, al redactar la ley 1943 ratificada por Néstor Humberto Martínez Neira, el capítulo se crea como título cuarto de la ley 1943 de 2018, medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria. ¿Cuál es la historia del derecho penal tributario en Colombia? ¿Cuál es el propósito inicial de toda la legislación penal?
El derecho penal tiene una principialística que tendremos la oportunidad de verla rápidamente, pero resulta ahora que esa principialística del derecho penal tiene que primero definir cuál es el bien jurídico tutelado que estamos protegiendo. Pues resulta que los mismos funcionarios públicos no tienen claro cuál es el bien jurídico que protejo, ni los mismos legisladores. Estoy protegiendo la administración pública, estoy protegiendo la hacienda pública o estoy protegiendo la administración tributaria. Y entonces no tienen una claridad conceptual sobre eso y de manera dispersa y difusa lo involucran a la brava en el ordenamiento penal sin tener en cuenta que lo meten dentro del ámbito de la administración pública, delitos contra la administración pública, le crean una parte diciendo medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria. Entonces habría que definir cuál es el bien jurídico tutelado para mirar la gravedad social en la cual se enmarca la política criminal de Santos en ese sentido. Fundamentalmente, el Estado en cabeza de la hacienda pública tiene, al tenor del artículo 95 de la Constitución Política, numeral 9, los ciudadanos tienen la obligación de contribuir al financiamiento de los gastos y la inversión del Estado. Pero a su vez el Estado hace uso del poder tributario para efecto de redistribuir los ingresos, pero hay un principio que entra a friccionarse con el tema que hacía inicialmente la DIAN, la hacienda pública, que era recaudar los tributos independiente de que estos fueran. Y desde ese punto de vista hay un principio constitucional que habría que revisar si está pisado o no pisado por la forma de la política criminal, no tanto de Duque porque no ha definido su política criminal y menos la política criminal tributaria, está muy perdido en eso, pero Santos sí tenía claro que desde el punto de vista económico su política criminal estatal era la anticorrupción y el acuerdo de paz. Y en el marco de la anticorrupción se enmarcó en los organismos internacionales que es la OCDE, que le exige una serie de comportamientos desde el punto de vista de la lucha anticorrupción, y dentro del marco de la lucha anticorrupción el compromiso de tributar en debida forma, dejando transparentemente a quienes vinculan desde el punto de vista del financiamiento del Estado y de los particulares. Dejo claro primero entonces que desde el punto de vista teórico hay que definir cuál es el bien jurídico que se tutela cuando hablo de derecho penal tributario: la administración pública, la hacienda pública o la administración tributaria. O en sentido abstracto lo que estoy protegiendo es el orden económico y social. Si desde el punto de vista de la principialística tributaria el Estado tiene la facultad de recaudar los dineros para redistribuir el ingreso socialmente y el particular tiene la obligación de contribuir, hay que buscar el punto conciliatorio que le permita realidad a este principio constitucional. Al tenor del artículo 28 de la Constitución Política no hay prisión por deudas, pero resulta que cuando se propone la pena privativa de la libertad de cualquiera de las conductas disvaliosas tributarias, todas tienen pena privativa de la libertad. Entonces la pregunta es, ¿se está utilizando, se está colocando como aparato de recaudo a la Fiscalía y al Poder Judicial para que garantice los ingresos del Estado? Pregunta. Podemos pensar que no es así porque la extinción de la acción penal se culmina con el pago. Pues al contrario, si la acción penal se extingue con el simple pago, con el capital, digámoslo así, lo que se adeuda, más la sanción, más las multas y todo lo que quiera, pues verdaderamente el Estado está dejando en evidencia que no le importa la principialística del orden económico como un concepto de bien supremo, sino que lo que le interesa es el recaudo puro del dinero. Y desde ese punto de vista, entonces, se llevan de calle absolutamente todos los principios constitucionales. Desde ese punto de vista, entonces, sí hay prisión por deudas en Colombia. La deuda es, si debo impuestos, debo pagarlos. Pero ya desde el punto de vista teórico, entonces, empieza a debatirse las tres escuelas. La que dice que el derecho tributario es un derecho puro administrativo, dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador.
Otro que plantea que este tema del derecho penal tributario hay que ubicarlo dentro del penal puro, y otra teoría que hay que plantearlo es que hay que ponerle cuidado al tema porque eso es un tema de carácter mixto, porque tiene origen fiscal, pero sanción penal. Origen fiscal desde el punto de vista del cumplimiento del poder del Estado de recoger los tributos y la obligación del mismo de redistribuir el ingreso entre los pobres y los ricos. Históricamente hablando, la penalización del derecho tributario arranca con la Comisión Redactora del Código Penal de 1980, cuando propuso en ese momentico los delitos contra el régimen fiscal y otras infracciones. Allí se pretendió desde 1980 penalizar cualquier conducta fraudulenta fiscal. No pasó, y no pasó por una razón sencilla, por la cultura administrativa del derecho tributario en cabeza de todos los parlamentarios. No se incluyó en el Código Penal los delitos contra el régimen fiscal y otras infracciones. Luego, en el proyecto de ley número 20 de 1992, que dio origen a la ley sexta del 92, se hizo como una especie de fórmula mixta. La ley sexta del 92 todavía está vigente. Quiero recordar el artículo sexto de la ley sexta del 92. Se recuerden ustedes que allí se dio un estímulo a las fiducias para que no continuaran siendo fiducias dentro de los bancos, sino que se separaran, y allí hubo un favorecimiento fiscal, cero colesterol, cero impuestos de todo orden a las fiducias al momento de constituirse como fiducias independientes de los bancos donde estaban incrustadas. Pero de todas maneras se creó el Estatuto Antievasión. En el capítulo primero se habló del delito fiscal y la investigación del mismo, y en el 670-1 se desarrolló todo lo que tenía que ver con este tema. Luego, para 1998, se da el proyecto de ley número 52 y se intenta en el artículo 640-1 y 640-3 incluir la defraudación fiscal. En ese momentico, la Corte Suprema de Justicia, en ponencia del magistrado Carlos Eduardo Mejía Escobar, sentó un concepto sencillo. Dijo: la declaración tributaria no es una falta de plata o falta de pago, es una falsedad documental. Y si es falsedad documental, no existe el derecho penal tributario. Eso trátelo en delitos contra la fe pública. Y con eso enterraron también la originalidad que se le podía o que se le iba a dar al derecho penal tributario en dicho momento. ¿Cuál es el fundamento de intervención del Estado? El artículo 333 y todo lo que los académicos llamamos la constitucionalización de la economía. El derecho económico surge a partir de la Constitución del 91 y se le reconoce tal categoría al derecho económico. ¿Qué es el derecho económico o qué se desarrolla? El poder tributario del Estado. El Estado, quien tiene la obligación de conciliar su propio poder con la obligación o el deber de contribuirle a los ciudadanos. Tienen que buscar el equilibrio, y desde el punto de vista, tiene que desarrollar el artículo 95 de la Constitución Política desde el punto de vista del concepto de la solidaridad. En eso ya, con la existencia de la Constitución del 91, imponencia de la Corte Constitucional de Vladimiro Naranjo, se constitucionaliza, se ratifica que el Estado debe ser el garantizador de la redistribución de la riqueza. Y eso lo hace enalteciendo el principio del Estado Social de Derecho, diciendo que al redistribuir la riqueza está cumpliendo el principio de equidad y el principio de justicia consagrado en la Constitución Política. ¿Quiénes trabajan o quiénes no trabajan la legislación en un sentido o en otro? Claramente hemos de dejar diáfano que las facultades fiscales de creación de tributos están en cabeza del Congreso, pero en estado de excepción el señor presidente Duque podrá expedir normas tributarias. Pero la pregunta es, ¿el doctor Duque
tiene la fuerza y el respaldo político, social, no hablemos de económico porque ya se ve que la banca manda en Colombia. ¿Será que él puede cambiar el régimen tributario, por ejemplo, ordenándole a los bancos que cumplan con los alivios que ordenó el presidente? Todos los bancos se están burlando de eso, como prueba de que en Colombia ni en el mundo mandan los estados, mandan los grupos económicos y más que los grupos económicos manda el sector bancario. Si no le hace caso al banco, el banco no lo respalda o no le refinancia las obligaciones o se lo desquita de alguna manera, pero de manera silenciosa. Desde ese punto de vista tengo claro que los presidentes le deben pedir permiso a la banca para poder tomar cualquier decisión. Vimos esta mañana o ayer la declaratoria del presidente del Banco de la República diciendo, venga bancos, pórtense mejor, que están portando muy mal, miren que les bajamos la tasa de interés, compórtense bien con las empresas, porque no están dando los alivios y están dando garantías excesivas. Es decir, el que está arriesgando es el Estado, quien está diciendo que coloca el 90% de la plata en garantías para las pymes. Y claramente a los sectores que mueven mayormente la economía no les está dando favorecimiento. Está dándole favorecimiento económico el Estado a los más pobres y a los más ricos. No toca al sector empresarial fuerte y todo el favorecimiento de los dineros se lo está dando al sector popular. La clase media no tiene ningún alivio. Cero alivios en la época del coronavirus para los abogados, los contadores, que efectivamente tenemos una condición un poquito distinta. Las profesiones independientes, todas estábamos condenados a la pandemia, porque no hay ninguna norma que favorezca a los sectores de clase media de la economía. Todos los sectores están en los extremos. No toca al sector más alto económicamente y toca totalmente al sector popular, que debe ser así y que no debe ser descuidado. Vamos a ver si Duque es capaz de tocar los sectores económicos, porque desde el punto de vista, y algo que me preguntaron, lo voy a tocar en la mitad de la conferencia, es lo que me pidió el doctor Zuluaga, y es si desde el punto de vista del derecho penal tributario o desde el punto de vista del tema sancionatorio tributario, digámoslo así, hay normas de coronavirus que favorezcan. Ustedes mejor que nadie saben cuántos decretos han sido expedidos en medio de la emergencia económica y realmente decretos que tengan que ver con temas tributarios. Fue el decreto 438 de marzo 19 del 2020, donde adoptó medidas tributarias transitorias que destacan la exención transitoria del impuesto sobre las ventas. El decreto 401 de marzo 13 del 2020, que trata sobre el pago de la sobretasa del parágrafo séptimo del artículo 240 del Estatuto Tributario para las instituciones financieras, los impuestos sobre la renta y complementarios del año grabable 2019 y, lógicamente, los plazos. Los contribuyentes que sean empresas de transporte aéreo, comercial de pasajeros, precisó que las instituciones financieras no sean grandes contribuyentes obligadas al pago de la sobretasa tratada en el 240, en las obligaciones de presentar la declaración de activos en el exterior, concediendo unos plazos adicionales, extendió el plazo hasta el 30 de junio para las obligaciones tributarias de impuesto a las ventas. Los plazos para la presentación de los anticipos de régimen simple de tributación también fueron extendidos hasta el 26 de junio. Igualmente toca el decreto 520 de abril 6 de 2002. Los grandes contribuyentes deberán realizar el pago de la segunda cuota, que inicia el 21 de abril y finaliza el 5 de mayo, y presentación y pago de la tercera cuota el 9 de junio. Para las personas jurídicas deberán pagar la primera cuota correspondiente al 50% del valor a pagar del impuesto de renta del año 2018. Estos plazos inician el 21 de abril. Los plazos para presentar la declaración de renta y complementarios del año 2019 están corridos del 1 de junio al 1 de julio, y la presentación anual de activos en el exterior igualmente fue extendido hasta el 1 de julio. Otras reglamentaciones: salió la circular externa 100.0007 de abril 8 del 2020 de la Superintendencia de Sociedades, estableció los nuevos plazos del reporte.
la resolución 0027 de marzo 25 del 2020 de la DIAN, que establece los nuevos plazos para información exógena, y en Cali, los acuerdos municipales sobre ampliación de los plazos del ICA y todo este tema, lo mismo que en Bogotá. Con el decreto 535 del 10 de abril del 2020, el gobierno expide normas que permitirán a los contribuyentes no calificados como el alto riesgo gozar de procesos abreviados para la solicitud y la compensación de saldos. Pero la pregunta es, en el espacio del coronavirus se han expedido normas que en las facultades tributarias que tiene el Estado, el poder tributario de emergencia económica, ¿ha reducido algún tributo? La respuesta es no, y no pareciera que lo fuera a hacer. Simplemente lo que se han dado aplazamientos, y en el mismo tema de seguridad social, nótenlo ustedes, que lo que ha hecho es mandarlo y decirle a los que estaban pendientes de jubilación, venga, va a pagar más allá. ¿Qué va a pagar con el tema de los 15.000 de seguridad social, que está cambiando del régimen privado al régimen público? Pues le está cargando el problema de la empresa privada, se lo está cargando al Estado. A mí me parece que si los grupos económicos son los dueños de los fondos de pensiones privados, pues tendrían que asumir un costo, y no todo el costo lo tiene que asumir el Estado. Esos 15.000 pensionados que están pasando del régimen privado al régimen público verdaderamente suenan como alivio y ayuda, pero lo que le están ayudando es a la empresa privada a que no sufra tanto. No sé hasta qué punto puede hacer eso favorable en general para la economía. Creo de pronto que eso no es tan bueno. No sé, señores, si hay alguna pregunta en este sentido, pero en el tema del coronavirus, que fue lo que el doctor Zuluaga me preguntó en un principio, no hay ventajas tributarias más allá de las que acabo de describir. No sé si hay alguna inquietud del doctor Zuluaga. Tiene el micrófono apagado. Harvey, usted colocó allí ese modelo tributario colombiano. Es que me parece esa imagen muy interesante. ¿Por qué no nos la explica bien en detalle? Que Bueno, ya voy a arrancar, ya voy a... Nosotros la estamos viendo. Denme un momentico, yo saco el material completico, porque esa es solamente la foto. Esto hace parte de una concepción teórica que vengo trabajando. Hace muchos días vengo trabajando el concepto del derecho penal tributario y la entidad sin ánimo de lucro en la reforma tributaria, pero esto está precedido de todas unas consideraciones teóricas, porque, y eso sí hay que reconocérselo al gobierno de Santos, colocó superintendencia de entidades sin ánimo de lucro. ¿Cuál es la superintendencia de las entidades sin ánimo de lucro? La DIAN. Le entregó las facultades para controlar a las entidades sin ánimo de lucro como el mayor factor de corrupción en Colombia. Voy simplemente a panear el material porque creo que el tiempo no me da, pero voy a llegar al tema de... Yo en su momento trabajé el derecho fiscal colombiano, el derecho penal tributario y las entidades sin ánimo de lucro para mostrar cómo se dan los factores de corrupción rápidamente y a una velocidad. Voy a mostrar el fundamento teórico de que el delito tributario hay que mirarlo en el ámbito del derecho penal económico, es en el ámbito de la penalización de la economía y no simplemente como una conducta aislada. Pues esto es toda la normatividad y de reforma de Santos, y en general no se tocó el Código Tributario. Están aquí los cambios del Estatuto Tributario en la 1819 de 2016 y posteriormente con el tema de la creación de todos los delitos tributarios, a los cuales me referiré un poquitico más adelante si me da tiempo de manera particular. Doctor Harvey Rincón, qué pena. Tenemos a Rosy Rojas, que está en este momento en la sala de chat, levantando la mano para hacer una pregunta. Entonces, sí. José, Rosy, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Ya.
Rosy, activa tu micrófono nuevamente, por favor. Está silenciado. Rosy. Bueno, entonces continuemos, doctor. Bueno, entonces está la pantalla ampliada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo estamos viendo usted. Entonces, la postura es dónde verdaderamente debo analizar el derecho penal tributario. Yo vengo proponiendo que el derecho penal tributario hay que analizarlo en el marco del derecho penal económico. ¿Por qué? Porque es que no puedo plantear como si los empresarios se hubieran vuelto malos de un día para otro o que es que la corrupción entró en Colombia. No, yo en eso tengo unas consideraciones preliminares para entrar a mirar el tema de la reforma tributaria y entro a analizar otras cosas que ya tendremos la oportunidad de ver. Lo que proponemos como modelo tributario, ese modelo tributario colombiano es simple y sencillamente yo hago una reflexión. El Estado es incapaz, desde el punto de vista del poder sancionador, de perseguir todas las conductas de los ciudadanos. Es imposible. Y ha trasladado esa responsabilidad pagada por los particulares en cabeza de los empleados de los particulares. Primero, la ley 222 del año 95 definió que era un administrador y claramente le impuso responsabilidades que van incluso desde el ámbito de lo penal. Y esos administradores, ¿quiénes son? No el gerente ni la junta directiva solamente. Describió a la junta directiva y describió a los administradores comunes y corrientes, a los gerentes, y una palabrita que colocó por allá abajo: y todo aquel que detente esas funciones. Y también reglamentó el tema del revisor fiscal y prácticamente esta norma, la ley 222, en el marco de responsabilidad de administradores, involucra también a los contadores. Por el debate del secreto profesional que tenemos los abogados, no se ha podido meter en cintura a los abogados, digámoslo así, en el sentido de decir que el abogado tiene que renunciar a su secreto profesional. La única profesión prácticamente, o las dos únicas profesiones que pueden conservar el secreto profesional, y eso que ya no, somos los abogados, que no estamos obligados a revelar los secretos del cliente. Los contadores y los administradores, al contrario, si no delatan a su empleador, ni siquiera tienen la condición de cómplices, sino que tienen la condición de coautores y copartícipes. Los curas, el Papa Juan Pablo II acaba de quitarles el derecho al secreto. Tienen la obligación de revelar cuando hayan secretos de pedofilia. Tienen la obligación de llevarlos a la justicia penal, porque si no, pues en el cielo le van a cobrar eso a los curas. Entonces, desde ese punto de vista, a los empleados les quedó toda la responsabilidad de delatar a los dueños de la plata. Y eso es lo que yo dibujo allí. Pero lógicamente, ya nosotros no tenemos posibilidad de tener ningún secreto. Todo está en la red. Y la red para efectos fiscales, la más dura de todas, es el reporte de medios exógenos. Es decir, la intimidad económica no existe. Todo el mundo está obligado a reportar los medios exógenos. Y al cruzar, realmente lo que hay es una contabilidad única nacional, y allí por simplemente residualidad todo se vota saldos a favor o saldos en contra. Y eso conlleva al otro tema, y es la desaparición de las profesiones. El cruce de medios exógenos, los medios digitales, la virtualización, a la profesión de escritorio y de oficina que más ha golpeado ha sido a los contadores y a los, no tanto a los revisores fiscales, sino a los financieros, a los contadores y en general a todos los que tienen que ver con las cifras económicas de la empresa, porque estas quedan en evidencia social tributaria.
La evidencia social tributaria no permite que haya secreto económico, pero a su vez nos obligan a que tenemos que decir toda la verdad y solo la verdad. A los abogados no, a los contadores, a los administradores, y tienen que ser unos angelitos transparentes de ética. Y los han hecho coautores, copartícipes del delito, empezando por el tema sancionatorio, donde el administrador por omisión es responsable solidario desde las obligaciones fiscales. Y todo esto al servicio de el Estado, la Hacienda Pública, concretamente la DIAN. La DIAN se sienta con un contador y le dice, dígame la verdad o no lo proceso. Y le manda la copia a la Junta Central de Contadores. Entonces, desde ese punto de vista, el nuevo cielo, el cielo tributario se llama el orden económico y social, y es allí entonces donde yo puedo entender que el verdadero bien jurídico tutelado en el derecho penal tributario es el orden económico y social, la economía en sentido global que debe importarle a la sociedad, pero es lo que Duque no definió ni que definió Santos. Santos definió que su prioridad de política criminal era la anticorrupción y no dijo nada más, y el acuerdo de paz. Entonces, desde ese punto de vista, pues se quedó tímido porque al hablar del orden económico y social tiene que legitimar todo lo que voy a plantear en el día de hoy. Entonces, el derecho penal tributario es la hoguera de los comerciantes, porque quien tenga una leve conducta disvaliosa, ya no basta que se la aclare a la DIAN, porque hay un sector de la Fiscalía que está diciendo que el pago no da por terminada la acción penal, porque el tema fraudulento, la falsedad documental no queda saneada con el pago de la obligación. Entonces, el derecho penal tributario quedó a medias, porque el pago no exonera de que lo sigan investigando y lo puede seguir investigando un juez a motu propio. Y además, si usted paga sin justificar de dónde sacó los fondos, le pueden abrir un proceso y a la luz de la extinción del dominio a las personas que se han acogido a los beneficios que han traído capitales del exterior, les pueden abrir investigación con una situación adicional. Les pueden hacer afectación de extinción del dominio y con la última norma de extinción del dominio pueden vender los bienes, y si algún día aclara que él tenía razón en el particular, pues le devolverán la plata, porque el Estado, con la última norma sobre extinción del dominio aplicable a las conductas tributarias, puede vender los bienes de los empresarios y proceder simplemente a guardar una plata y algún día se la devuelve. Es decir, que el derecho penal tributario lo que ha implicado es que las sanciones administrativas a juicio de la jurisdicción penal pueden continuar vivas. ¿Por qué? Porque el ius punendi del derecho penal, la última ratio, tiene la facultad de investigarlo desde el punto de vista del origen de fondos. Es decir, que una cosa que se hizo por el simple recaudo, por la interpretación dogmática del derecho penal, va a llevar a que se cumpla el recaudo, pero que no sirva absolutamente de nada, porque el empresario puede ser procesado penalmente, ya no por conducta tributaria, sino por conducta de delitos contra la fe pública. Pues bien, la pregunta es, si el principio del derecho penal era garantizar la dignidad humana, si el principio del derecho penal es garantizar el Estado social de derecho, ¿qué va a pasar en las condiciones en que yo estoy planteando? Esto va a garantizar efectivamente lo que hay en el preámbulo constitucional, y es que los derechos fundamentales son la vida, el trabajo, el conocimiento, la convivencia, la justicia, la igualdad, la libertad, la paz. La legislación penal tributaria está garantizando estos principios. Pues, si el derecho penal debe ser garantista, los fines del tributo están amparados por alguno de estos principios. Me parece que está siendo más importante encarcelar a los empresarios que cualquier otra cosa. Y voy a mostrar todo el ordenamiento penal que hay en ese sentido. Pero antes de eso voy a mostrar este cuadro. Miren, señores, Colombia no se volvió corrupto.
ni los últimos empresarios de los últimos 20 años. Lo que ustedes están viendo allí es la revista Semana de hace 20 años y la revista Semana del 2017. Perdón, doctor Harvey, es que en este momento lo estamos viendo a usted, pero no estamos viendo la presentación. Qué Pero pena. yo compartí Permítame un momentico, a ver, hágame compartir el material, por favor. ¿Qué hago entonces? En No la me parte de baja. abajo, en el panel de abajo, doctor, le presiona Share Screen. No, pero no me y está coge el apareciendo. panel. Me aparece la barra mía y no me aparece para compartir. Arribita. Ah, ya. Ahora sí. Falta que le dé al otro botón. No, no me está saliendo la opción, ¿oíste? Vení, mamita. Ven un momentico, por favor. Disculpe, pero como siempre, al niño chiquito hay que decirle que indique. Mamita, ayúdame para compartir la pantalla con ellos. La verdad. Pero mientras estamos ahí compartiendo la pantalla, Ya por está listo. acá. Ah, bueno, perfecto. ¿Escuchan? Sí, escuchamos Listo. perfectamente. Entonces, resulta, ¿está la revista Semana ahí? Sí, sí. Bueno, Sí, señor. imagine que nosotros toda la vida, en los últimos 20 años, hemos sido el lugar 90 de corrupción. No nos hemos vuelto ni más malos ni más buenos. Somos corruptos en puesto 90. No nos lo han quitado. ¿Está claro? Y ojo, y esa es la revista Semana de hace 20 años. Y esa es la revista Semana de 2017. Y la revista Semana de anteayer, o la que va a salir esta semana, va a decir cómo cómo están robando la ayuda del coronavirus. Entonces no nos volvimos malos, hemos sido malos toda la vida. Lo único sí es que somos el destino gay más visitado del mundo. Eso sí, Cartagena es lo más lindo para la cultura gay y ahí está la misma revista Semana. Pero entremos a las cosas importantes. La situación actual del delito económico en el mundo versus Colombia. Miren, ese material lo pueden trabajar. Nosotros ya tenemos claro cuáles son los delitos de corrupción colombiana. Los 3 delitos económicos más reportados año 2016, que es lo mismo de ahora. Malversación de activos, 64%. Delito cibernético, el 32%. Soborno y corrupción, el 24%. Y seguimos corrompiéndonos entre el 24 y el 35%. El ají en Colombia vale el 35%, así nos duela. Y resulta que se volvió un costo directo de la empresa privada. Y la empresa privada no ha tenido manera de librarse de eso. Unos dicen que hay que sancionarlos muy fuerte, pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y soborno y corrupción que se toma como sentido separado. Miren, en Colombia estamos en el 29%. Aquí está, ¿qué industrias están en riesgo? Todas las industrias pagan coima en Colombia. Pero de una u otra manera, no soy yo el que lo está diciendo, lo están diciendo revistas de seguimiento internacional. Pero ya en el tema interno, suena una cosa dura. El derecho penal económico lo cometen los empleados de la empresa.
y lo cometen los empleados de confianza. Entonces nos vamos a seguir diciendo mentiras y haciéndonos pasito. El tema menos grave es la evasión tributaria. El tema más grave es la coima que se le da a los funcionarios del Estado. Y cuando nadie se quiebra en una empresa porque un mensajero le roba la caja. Pero una decisión estratégica equivocada, una mala inversión, sí quiebran una empresa. Eso es lo que hay que tener claridad. La solución está en el tema integral de la economía, no simplemente resolviendo el tema de la persecución tributaria a los empresarios. Es mucho más grave los otros costos, los costos invisibles de los cuales estamos haciendo alguna alusión. Y aquí hay todo el análisis de cómo están condenados los delitos en el mundo y en Colombia. Y lógicamente, los delitos que menos se condenan son los más graves. Miren, enriquecimiento ilícito. El delito que más pillan es el cohecho. Y el delito tributario ni siquiera aparece en las estadísticas ni nacionales ni mundiales. Es decir, la corrupción tributaria, aunque ahora si tengo tiempo les muestro las estadísticas de la Fiscalía, porque hay un libro que les puedo mandar sobre corrupción tributaria. La Fiscalía lo publicó, donde muestra cuántas personas han sido condenadas en Colombia por corrupción tributaria. Si les interesa, les mando el libro completo de la Fiscalía. Mire que sigue el mismo problema. ¿Cómo resolver el tema económico verdaderamente? ¿Lo podemos resolver de la misma manera que estamos haciendo ahora? Cuando entremos a mirar los delitos me refiero a algunas cosas. Entonces, ya para entrar a hablar del derecho penal, voy a hacer un paneo fuerte de lo que es el derecho fiscal colombiano. En manos del Estado, pues lógicamente el derecho económico, financiero y fiscal son la misma cosa, son el derecho económico. En manos del Estado está la gestión de recursos, la administración y el gasto público. Es en esa estructura con relación a la empresa privada que está la verdadera corrección de la economía. ¿Cuáles son las cuentas de derecho tributario? Pues ustedes saben mejor que nadie que son las que están indicadas allí. El poder tributario del Estado es absoluto. El Estado tiene la facultad del derecho patán. El derecho patán se llama el derecho tributario. Puede hacer lo que quiera y por vía de una resolución cambiar una interpretación, por vía de una resolución hasta que uno no se la tumba en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional. Ellos sancionan a la gente. Ahora la UGPP está haciendo de todo. Embarga y después pregunta y peor ahora porque ya ni siquiera tiene funcionarios, sino que se va a los medios exógenos y a los reportes de la DIAN, y con los reportes de la DIAN está embargando de manera directa y de una vez está llevando al proceso de jurisdicción coactiva. Es decir, el poder tributario del Estado es absoluto y no hay manera de controlarlo. Y al contrario, veo una violación del principio constitucional de la forma como se está llevando el derecho penal tributario actualmente. Pues los ingresos del Estado vienen de todo. Es el Estado el que tiene todas las posibilidades de controlar la economía. No hay la hacer pasar, dejar hacer, dejar pasar. El Estado no da esa posibilidad. Colombia hace rato renunció a la democracia. La democracia económica no existe. El Estado es dictatorial desde el punto de vista impositivo y desde el punto de vista tributario. Es importante que tengan en cuenta esto para que cuando entremos al tema penal, entremos a ver pues cómo se regulan absolutamente todas las conductas. Como pueden ver, la exposición y el libro, esto hace parte del libro. Nos metemos al tema del derecho administrativo sancionatorio, que es el derecho sancionatorio tributario. Ahí están todas las facultades sancionatorias y ahora hay que trasladar este mismo esquema al tema del derecho penal tributario. Según mi reloj son las 12.
Si puedo seguir, sigo, o si no me tocaría cerrar por sustracción de materia. ¿Qué dicen los jefes? Pues doctor, o sea, tenemos, sí, la charla estaba programada o para 1 hora, creo que nos va a tocar cerrar. Don Hernando, ¿qué se me hizo? ¿Se me embolató? Bueno, si me da 3 minutos yo cierro Y para el tema. terminemos para cerrar la idea, sí. Entonces, ¿qué es el derecho penal tributario? Muy sencillo. Un derecho especializado. Un derecho no penal. Un derecho económico especializado. Es la sanción de la conducta disvaliosa empresarial. Y hay que verlo entre el marco del derecho económico, teniendo en cuenta que ya dentro del derecho sancionador, el ius punendi ya no solamente es la multa, sino que va a haber la pena privativa de la libertad. Y aquí están los delitos que pueden cometer los empresarios. No sé si la pego o con todo gusto me ofrezco a que abramos otra hora el día que quieran y les complemento pormenorizado la delincuencia económica y la delincuencia tributaria aplicada. Y le ofrezco al doctor Hernando con todo gusto, más en el momento y en la hora que quiera, bien desocupado que sí estoy en la casa. Perfecto, doctor. Listo, entonces nosotros lo estaremos llamando, yo creo que para finales de abril, en unos 15 días más o menos, para que continuemos con la charla. Yo, claro que lo único que sentamos fue la principialística del derecho penal tributario y faltaría el análisis pormenorizado del último decreto y la ley de saneamiento. Listo, perfecto. Sí, muy interesante la charla, muy ¿Hay interesante. alguna inquietud o alguna pregunta de alguien? No, por acá, a ver, deme un segundito. Yo tengo una inquietud, mi doctor Harvey. Cuando un revisor fiscal o un contador denuncia que hay corrupción en una empresa, lo hace a motu propio. Si tiene problemas, se tiene que defender él. Lo justo no sería que existiera un organismo del Estado, un defensor del contador, que lo liberara de ese problema que es grave, porque resulta que a ese contador muchas cosas le pueden suceder a raíz de esa demanda. Seguramente va a tener que estar más escondido o más aislado que ahora. Entonces, ¿qué es lo justo allí o cuál sería una solución? Que existan organismos de la contaduría, que no los hay, que puedan defender a ese contador o a ese revisor fiscal que hace esa demanda precisamente ordenado por la ley. Aprovecho para contarle que vengo trabajando un tema, es la indefensión social económica del revisor fiscal. Ay. Voy a referir dos. Ese es el título que necesitamos. Voy a referirme dos experiencias, una reciente y otra no tan reciente. Resulta que un señor empresario, muy empresario, reconocido, le dio por irse en anticipada y reconoció que él había recibido dinero del narcotráfico. No era narcotraficante, había recibido dinero del narcotráfico. Pues resulta que a él le metieron 5 años y los pagó con 3, y el revisor fiscal que había firmado los balances le metieron 12 años. Porque a él le aplicaron atenuación por colaboración eficaz, reducción de pena, y al revisor fiscal agravación punitiva en razón del Estatuto Anticorrupción, porque como él experto sabe de finanzas, él era consciente, entonces le agravaron la pena punitivamente. Y recientemente la norma insulsa que tienen los revisores fiscales, que se tienen que morir de hambre, porque no pueden ser revisores fiscales sino solo de 5 sociedades como persona natural, pero no entiendo por qué como sociedades sí pueden ser lo demás. Y resulta que ahorita mismo la Junta Central de Contadores está sancionando un montón de contadores que son revisores fiscales de más de 5 compañías. Yo estoy trabajando también el tema, pero yo sé si me demoro por ahí 2 meses, porque estoy escribiendo un librito sobre la importancia y no importancia de la revisoría fiscal. Yo digo que no sirven, porque, ahora ya le voy a decir por qué, porque él está obligado a título personal y está totalmente descubierto. Y resulta que cuando se juega la plata, se juega la vida. Las personas hacen lo que sea por la libertad o por la plata.
y la persona más desprotegida y el que tiene todos los deberes, incluso para el software, es el revisor fiscal. El revisor fiscal es ese niño que tiene que ir al cielo. Es la Beatriz de Dante que tiene que ir virgen al cielo. Porque según cuentas, las normas tributarias dicen que él tiene que ser tan impoluto que tiene que ser capaz de denunciar al dueño de la plata y al dueño de la estructura organizacional. Y como tal, está totalmente desprotegido. La Junta Central de Contadores no protege a los revisores fiscales, los entierra a todos. Y ese sistema es ineficaz, porque tiene desprotegido al individuo cuando le tiene cargada toda la responsabilidad de la transparencia, anticorrupción, y más en el marco de la OCDE, cuando ya hay responsabilidad de las personas jurídicas. Hay una total desprotección, hay que inventarse un sistema colegiado que, al estilo de los jueces sin rostro, un día cualquiera, un grupo de revisores fiscales estatales puede ser, o de mucha fuerza privada, puedan conceptuar que un empresario tiene una conducta disvaliosa y pueda difundirlo, y que simplemente no lo firme el contador con su matrícula, sino que lo firme la organización grandota del Estado. Porque si no, los revisores fiscales les pasa lo que les pasa. Solamente dicen la verdad relativa, la verdad formal, los de las multinacionales y las empresas grandes, pero los de pequeña, mediana hacia abajo se ven en la complicación que hoy firman el balance, lo objetan, le presentan todas las notas a los estados financieros y hasta allí les llega el empleo, o hasta allí les llega la vida, ahí les llega la libertad, hasta ahí les llega el patrimonio. Ese tema tienen que resolverlo, hay que debatirlo, configurar un organismo oficial de revisoría fiscal que despoje al revisor fiscal de la responsabilidad individual, porque incluso el abogado, voy a colocar el ejemplo, hace 3 meses vino una señora con 8 revisorías fiscales. Primero, los honorarios no le alcanzan porque los contadores, cuando usted le habla de que la defensa es muy complicada, que está perdiendo la vida, porque al quitarle la tarjeta profesional a un contador de 40, 20, 10 años, le estás quitando la vida, eso se empieza a reflejar en que los abogados que tienen algún prestigio cobran una plata muy importante y los contadores están colocando abogados sin peso para que le hagan las defensas. Y además tienen garantizado que lo pierdan porque es un delito de una sanción de mera conducta. Por el solo hecho de tener más de 5 revisorías fiscales le están quitando la tarjeta de contador. Entonces, la verdad, desde estos escenarios hay que promover un invento raro de cómo proteger a los revisores fiscales, o a todos los revisores fiscales los adscribimos al Ministerio de Hacienda y que entonces todas las empresas digan, voy a dar el 20% o el 10% de las utilidades para el pago de la revisoría fiscal anual y que sea el ente del Estado el que lo pague y no el particular, porque el que paga manda. Y por mucho que digan, si usted me paga la nómina y yo, el revisor fiscal, estoy en la nómina, pues soy un subordinado laboral y tengo una capita diminucio que me impide incluso decir la verdad, y si la digo me tengo que ir del puesto. Doctor Harvey, nos quedaron entonces, miren, usted nos dejó en la mitad del camino y nos dejó otros 2 temas. El derecho penal tributario, para terminar, ojo. Segundo, la indefensión del revisor fiscal, me parece que ese tema debe ser tratado más ampliamente. Y tercero, uno que me gustó mucho, que es la indefensión líquida de las profesiones. El comportamiento líquido de las profesiones. ¿El qué? Comportamiento líquido de las profesiones. Comportamiento líquido de las profesiones. O sea, entonces, ¿en qué quedamos? Pero venga, doctor, ese último tema es pura filosofía, porque eso sí es Zygmunt Bauman, Paul Virilio y Castel, ¿no? A nosotros nos encanta la filosofía. Bueno, mi señor, si hay inquietudes, estoy desocupado, aproveche. Bueno, muchas gracias. Bueno, señor. Listo. Bueno, son las 2:10. Creo que podemos dar por cerrada esta charla. Súper interesante, doctor Harvey Rincón. Qué rico escucharlo como siempre. Bueno, muy amables. Bueno, entonces los esperamos mañana con las charlas que son las siguientes.
Perspectiva de la tributación en época de pandemia, con el doctor Germán Torres, y la importancia de la transformación digital durante la contingencia del COVID-19 con el doctor Orlando Rincón. Entonces, pues los esperamos. Empezamos a las 9 de la mañana, son 9 y 11 las horas que tenemos programadas. Muchísimas gracias y feliz almuerzo. Recuerden todos en casita, procuren salir lo menos posible, que Actualice se hace todo lo posible para que les llegue la información a tiempo, la información actualizada y que sean unas mañanas amenas para todos nosotros. Gracias, doctor Harvey. Gracias, muy amable a todos los escuchas y gracias por soportarme. Sí, señor. Bueno, chao, chao a todos.